Buenos días, hermanos. Un gozo de poder estar una vez más juntos y poder predicar la palabra de Dios juntos para crecer un poquito y bueno, por este medio, ¿verdad? Momentos especiales que vivimos. Vamos a orar. Agradecido Padre Celestial por este día, agradecido Padre Celestial porque nos das el privilegio de entender tu palabra, de leerla, de escucharla. Señor, gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias porque en tu amor y en tu bondad, oh Dios, y en tu misericordia nos da un día más de vida para que podamos servirte. Señor, ese es mi deseo, Señor, de servirte. Padre, tú sabes que no soy digno. Tú sabes, Padre amado, que no soy perfecto. Soy imperfecto. Sabes, Señor Dios, que soy un bebé espiritual y necesito, Señor Dios, crecer, madurar, conocerte más. Y esa es la idea, Padre, en esta mañana para poder conocerte más, junto con mis hermanos. Bendice tu palabra, Señor. Padre, que podamos entenderla, podamos aplicarla a nuestra vida para ser cristianos de valor, cristianos verdaderos, cristianos que te amemos. Y, Señor, que podamos estar defendiendo tu causa, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, hoy es el día del libro de Efesios. Efesios, vamos a tener una lectura en Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Un muy lindo pasaje, ¿verdad? Y bueno, acuérdense que estábamos mirando la elección y predestinación, ¿verdad? Del Padre haciendo el plan, el Hijo muriendo en la cruz y el Espíritu Santo en nuestra vida para poder vivir la vida cristiana. Siempre está involucrada la Trinidad. Y este pasaje habla también, ¿verdad?, de involucramiento de la Trinidad. Entonces, Pablo está hablando a una iglesia que está en una ciudad muy poderosa, ¿verdad?, muy próspera, como hemos dicho, que era la segunda ciudad más fuerte, ¿verdad? Era la segunda capital de Roma. Bueno, y ahí había mucha economía, muchas ventas. Era una ciudad donde había puertos, donde venían los barcos y traían los productos para vender, desembarcaban. Entonces había mucho movimiento, y al haber mucho movimiento también habían muchos dioses. Venían gente de otros lados, de otros continentes, se quedaban ahí con sus dioses y ahí adoraban. Entonces era una ciudad donde había muchos templos, era una ciudad donde había muchas imágenes. Y bueno, imagínense la lucha que tendrían los cristianos, ¿no? Venían los cristianos, muchas veces ya era una religión nueva, Jesucristo había resucitado de los muertos, y ya gente que hacía años que estaba ya escuchando con su religión y sus dioses falsos, y vienen estos discípulos y trae una nueva religión. Para ellos era una nueva religión. Entonces vemos que tendrían sus luchas, ¿verdad? Pero a pesar de sus luchas, Pablo está contento con la iglesia de Efesios, ¿verdad? Está contento. Entonces, ¿por qué está contento? Porque lo dice el versículo 15, miren lo que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Él había oído del testimonio de Efesios, de la iglesia de Efesios,
cómo eran, cómo se amaban, ¿verdad? Y qué lindo escuchar cuando una iglesia o hermanos, si la iglesia tal, o está bueno escuchar, decir, bueno, que son tan fieles aquellos hermanos, están haciendo esto, haciendo aquello, día a día, a pesar de las persecuciones, como lo vemos en China, en Corea del Norte, bueno, ahí en África, hermanos que están muriendo por causa del Evangelio, y ellos siguen fieles, ellos siguen fieles. Aquí en Uruguay tenemos la posibilidad, tenemos una misericordia de nuestro Dios tan grande que no tenemos persecución, la iglesia no tiene persecución, ¿verdad? Tendríamos que ser el ejemplo de todo el mundo, ¿verdad? El país que vivimos, Dios nos ha dado un país, y que nuestro testimonio como iglesia tendría que ser impactar en el mundo, un país chiquito que ame a Dios, ¿verdad? Pero bueno, estos hermanos lo estaban haciendo. Pablo había oído de la fe de ellos en el Señor Jesús. Y qué bueno, ¿verdad? Ver, como dije, escuchar cuando los hijos de Dios andan de acuerdo a este libro. Y eso es llena de satisfacción, llena de orgullo, ¿verdad? Y es también, gracias a estas personas, a su testimonio, es el impulso para uno también poder imitar a esos hermanos que están sufriendo, que están perdiendo todo por causa del Evangelio. Para mí, por lo menos, es un gozo ver hermanos cómo aman al Señor y cómo sufren por el Señor. Bueno, ese gozo también tenía Pablo de los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15. Segunda parte, y de vuestro amor para con todos los santos. De vuestro amor para con todos los santos. Bueno, era oído, llegó a oídas, de Pablo, cómo se amaban los efesios, entre los hermanos, cómo se cuidaban, cómo se sustentaban, cómo se ayudaban. Era una familia, ¿verdad? Un grupo cerrado, familia, donde reinaba el amor. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo doy. Estos son mandamientos de nuestro gran Dios, del Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es nuestra referencia de amor? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí. Él dio su vida por mí. Entonces ese es el impulso que tenemos que tener nosotros los cristianos. ¿Por qué tengo que amar a Dios? ¿Por qué tengo que amar a mi hermano? Porque Dios murió por mí y Dios me amó antes, el Padre me amó antes de la fundación del mundo, me regaló la salvación, Cristo muriendo por mí, todo por amor, todo por amor. Entonces, el creyente mira a su Salvador, ve ese amor y Dios nos manda amarlo a Él y amar a mi hermano. En esto conocerán todos si sois mis discípulos. ¿Cómo sabemos si somos discípulos de Jesús? Si tenemos la mejor teología, si tenemos más años conociendo la palabra, si tenemos los mejores mensajes o el mejor servicio. No, hermano. La palabra de Dios es bien clara. Si tuvierais amor los unos con los otros. Nuestra vida como cristianos tiene que reflejar ¿qué? El amor hacia mi hermano, el amor. Entonces, no como el mundo, ¿verdad? El mundo lo que quiere es amar, ¿verdad? Muchas veces lo que quiere es cubrir, olvidar y tal, y ahí pasa algo, ¿no? Olvidamos eso y seguimos adelante. Pero hermanos, eso no es el amor de Dios. Lo vimos en los estudios de familia el viernes. Estuvimos estudiando, fundando familia cristiana, y lo estuvimos viendo cuál era el amor de Cristo, cuál era el amor de Dios. El amor, sí, Dios cuida, el amor de Dios te protege, el amor de Dios te sustenta, Dios murió por ti, sí, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios, pero también la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. Entonces, como hermanos en la fe, tiene que haber amor, protección y ¿qué más? Disciplina de acuerdo a la palabra de Dios, siempre en amor, pero
hay que tener disciplina. Yo a mis hijos los amo, los quiero, pero también cuando ellos desobedecen, pecan contra la madre, contra el padre, contra Dios, tiene que haber disciplina. Y es así, hermano, es así. Hoy en día están predicando un evangelio barato, un evangelio diferente al que es el de la Biblia, el evangelio que todo es perdonable, todo es aceptable, no hay disciplina dentro de las iglesias, no tenemos disciplina dentro de nosotros. Entonces, debemos volver a la Escritura, debemos volver a mirar cómo es Dios. Entonces, ¿a quién tengo que imitar yo? A Dios, a Dios. Entonces, tenemos que dejar de mirar muchas veces a los hombres y pensamientos de hombres y miremos a Dios y a su palabra. ¿Cómo ama a Dios? Bueno, así como ama a Dios, yo tengo que amar. Y los de Efesios estaban haciendo eso, ¿verdad? Porque era oída, a Pablo, llegó a oída de Pablo, cómo ellos se amaban, cómo se preocupaban, cómo se cuidaban, pero también ellos se disciplinaban. Y lo vemos a lo largo de la Biblia, Dios disciplinando a su pueblo en el Antiguo Testamento porque no desobedecían los mandamientos de Él, disciplinando a los sacerdotes, disciplinando muchas veces a los elegidos de Él, porque no obedecían la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento tú me dices, bueno, pero ese es el Antiguo Pacto. Bueno, en el Nuevo Pacto también, cuando Pablo tuvo que reprender a Pedro, también lo reprendió y siguieron trabajando juntos. Pero ahora estamos mirando en el instituto el verdadero arrepentimiento. Entonces, el profesor puso énfasis en el Salmo 51, cuando David pecó. Y David, cuando peca, no le echa la culpa, es culpa de Jezabel, que estaba ahí en el balcón y yo la vi, pero es culpa de ella porque se bañó ahí. Y no, él no argumentó contra nadie, sino dijo, contra ti yo he pecado, contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de Dios. Él no dijo, culpa de este, culpa de aquel y culpa de aquel otro. No, Señor, contra ti he pecado, yo pequé. Y glorificó a Dios, ¿verdad? A pesar de que él perdió un hijo por el pecado, acuérdense siempre, hermanos, que el pecado trae siempre consecuencias, siempre trae consecuencias. No podemos tapar el pecado, porque el pecado está ahí. Yo tengo un pecado acá abajo y lo tapo, yo levanto la Biblia y el pecado está ahí. Entonces el pecado hay que confesarlo, bíblicamente, confesarlo, pedir perdón y apartarse. Y alcanzarás misericordia, dice el Señor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, debemos ser bíblicos, hermanos. Y tenemos ejemplo en la Biblia cómo es amar a Dios. ¿Cómo es amar a Dios? Seguir a Dios, seguir su mandamiento, ver su carácter, su amor, pero también su justicia. El amor de Dios tiene que estar acompañado con justicia, si no, no seríamos. Si sería todo amor, 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 no habría justicia, no habría una ley que dijera esto está mal, esto está bien, no habría consecuencias, ¿verdad? Pero como Dios ama, disciplina. Y nosotros como hijos de Dios nos disciplinamos a nosotros mismos cuando pecamos. ¿Cómo nos disciplinamos? Confesamos el pecado y ahí alcanzamos misericordia. Tenemos que estar disciplinándonos siempre nosotros, ¿verdad? Disciplinándonos, apartándonos del pecado. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Me encanta Primera de Juan porque es el libro donde aquel cristiano que tiene duda de su salvación, acuérdense siempre, Primera de Juan es el libro donde nos dice en qué camino estamos y nos hace recapacitar y pensar, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 21. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Así como es Él es amor, Él es justicia. Bueno, nosotros tenemos que vivir en amor en Dios
y el amor entre el hermano, pero también vivir este libro, que este libro es la justicia de Dios, ¿verdad? Cuando es quebrantado la palabra de Dios, ahí está el cristiano, el verdadero cristiano, el cristiano maduro, que dice, no, eso está mal, esto es pecado, ¿tá? Confiesa tu pecado, apártate y vas a seguir teniendo la misma relación conmigo, con Dios, y nos vamos a seguir amando y cuidando, pero tienes que confesar el pecado. Versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El cristiano tiene temor a Dios, ¿verdad? No tiene temor al mundo, ni temor a esto, ni temor a aquello, no es miedoso, sino que sabe que Dios está mirándolos, saben que Dios tiene el control de todo, sabe que Dios echa fuera el temor, ¿verdad? El Espíritu Santo echa fuera el temor, pero nosotros tenemos temor de Dios, porque sabemos que Dios me está mirando, me está escuchando, y está mirando lo que yo estoy haciendo. Entonces, y voy a recibir según el pago de mis obras, de mi mala obra o de mis buenas obras. Entonces, no es que somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe para buenas obras, para buenas obras. Entonces, tenemos que, ¿verdad?, ser cristianos maduros, y esa es la idea de estudiar la palabra de Dios es eso, crecer, madurar, ser bíblicos, porque es la única manera de poder crecer, es estudiando las Escrituras, crecer en amor, crecer en sabiduría y crecer en el conocimiento de Dios. Los hijos de Dios tenemos que crecer, no podemos quedar estancados, si es que amas a Dios, ¿verdad? Cuando uno ama a Dios, quiere conocerlo más, quiere estar en su presencia, quiere estar leyendo este bendito libro, quiere estar estudiando este libro. ¿Para qué? ¿Para tener más títulos? ¿Para tener más diploma en la casa? No, para conocer a Dios y poderlo agradar a Él, porque yo lo amo a Él, ¿tá? Y si yo estoy amando a Dios, voy a amar a mis hermanos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, versículo 19. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué es amor? Como dijimos hoy, amor es estar pendiente de mi hermano, cuidando a mi hermano, escuchando a mi hermano. Ayer estábamos escuchando en el instituto también decir el profesor que nosotros estamos para cuidar las almas, ¿tá? ¿Cómo cuidamos las almas? Escuchándola, hablando con ellas, aconsejándola a través de la palabra de Dios, orando por ella, ¿verdad? Eso es lo que hace una persona que cuida el alma. Imagínense que nosotros vayamos a Dios y decir, Señor, quiero hablar contigo y necesito hablar contigo. Y el Señor diga, no tengo tiempo. Mira, estoy tan ocupado tengo que atender a China ya. Hay otros cristianos que están pasando mal y a otro cristiano acá que, no estoy ocupado, no te voy a atender. Imagínense si Dios nos tratara así, ¿verdad? Sería frustración, una frustración que, sí, tengo un Dios que me salvó, pero me dejó acá en banderola, flotando, y no sé qué hacer, y dónde voy a ir, y si Dios no me escucha, ¿qué voy a hacer? Pero gracias a Dios que Dios nos da el ejemplo que Él siempre nos escucha. Él fue tentado en todo lo que nosotros estamos siendo tentados en estos días, ¿verdad? Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fue tentado en todo? Para entendernos, para escucharnos, para corregirnos, para instruirnos a través de su palabra. Y eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Se preocupa por las almas. Hoy yo estoy aquí predicando la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Para que ustedes me aplaudan, para que me sigan? No, yo predico la palabra porque los amo a ustedes, hermano, y traigo un mensaje de Dios para que juntos podamos crecer en Dios y poder madurar. ¿Para qué hay que madurar? Para ayudar a otros. No podemos ser niños. Los niños, lo vamos a ver después, van a ser llevados por diferentes doctrinas y diferentes catagemas, dice la palabra de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tiene que estar amando la palabra de Dios, tiene que estar creciendo para ayudar a otros. Y aquel, cuando yo lo prepare, pónganle con mis hijos, cuando yo prepare a mis hijos a través de la palabra de Dios, lo haga madurar, lo haga crecer, ellos van a discipular a otros.
Y así la familia cristiana, nos preocupamos, nos escuchamos, estamos ahí para ayudarnos, para eso es el cristianismo, y eso es amor. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, versículo 21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, no puede no puede estar separado de este mandamiento, ¿verdad? El que ama a Dios, ama a su hermano. Si no ama a su hermano, no ama a Dios. La Biblia es bien clarita, ¿verdad? Entonces, volvemos a Efesios, capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo daba gracias por esta actitud que tenían estos hermanos, cómo se cuidaban, cómo se amaban, cómo se preocupaban. Y Pablo oraba por ellos dando gracias. ¿Tá? Ellos actuaban como dice la Biblia, eran verdaderos cristianos. En persecución, a través de que el pueblo adoraba a otros dioses, ellos estaban unidos, se cuidaban, se protegían. Y bueno, y esa es la idea de Dios, depender de Dios y depender de la familia cristiana, juntos, estando juntos, ¿para qué? Para representar al mundo el amor de Dios en nuestros corazones. Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, Pablo no era que oraba para que recibieran el Espíritu Santo, no, ya tenían el Espíritu Santo, sino que a través del Espíritu Santo podían tener más sabiduría, pudieran crecer más en el conocimiento de Dios. Entonces, estudiar la Escritura es adquirir conocimiento, ¿tá? Es adquirir sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Y ese privilegio, hermano, lo tienes tú y lo tengo yo. Simplemente estudiando las Escrituras nos hace más sabios, Dios. Nos empezamos a parecer más a su Hijo. El mundo nos va a ver y va a ver en nosotros algo distinto. El cristiano tiene que ser siempre distinto al mundo. No puede haber que decir, bueno, yo soy cristiano. Bueno, ¿sos cristiano? Sí. Ah, mirá, sí voy los domingos a la iglesia. Ya qué bueno. Pero tú mientes, tú robas, tú haces, dices falso testimonio, tú te comportas igual que un mundano. Y dice que eres cristiano. Entonces, el Evangelio, conocer el Evangelio, ser evangelista, ser evangelio, vivir el Evangelio es un cambio de actitud, es un cambio de vida, es un cambio de una relación nueva con el pecado. El pecado que yo amaba antes, ahora lo aborrezco. Lo miro al pecado como lo mira Dios. Es algo que lo tengo que desechar, es algo que tengo que aborrecer. ¿Vamos a pecar? Sí, vamos a pecar. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo y este cuerpo ama pecar. Y es una lucha que tenemos, es una disciplina que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Nos estamos disciplinando. Pablo decía, castigo mi cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era que Pablo era masoquista y agarraba un látigo y se pegaba, sino que él castigaba a su cuerpo diciéndole no al cuerpo. ¿Quiero esto? No. ¿Quiero aquello? No. Diciéndole no al pecado es decirle sí a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿demuestras que eres cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo demostramos que somos cristianos? Aborreciendo el pecado, viviendo una vida diferente, actuando diferente que el mundo, buscando las cosas diferentes que busca el mundo. No podemos amar a Dios y amar al mundo. No podemos decir que servimos a Dios los domingos y de lunes a sábado buscamos al diablo y hacemos las cosas del diablo. Entonces, no podemos vivir doble vida, ¿verdad? Porque sería una vida de hipócritas, una vida donde nos estamos pisoteando el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que analizarnos siempre, hermanos, día a día, todos los días. Yo todos los días me analizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar. ¿Qué viene a buscar Cristo? Una iglesia preparada, santificada, puesta aparte. No una iglesia que hace tantas cosas. Una iglesia que tiene la mejor doctrina y sí, es principal de la doctrina, obviamente, pero no es una iglesia que bueno, a los ojos del mundo es tan buena, está mezclada con el mundo, son tan buenos ellos, ayudan tanto al mundo. La iglesia tiene que estar santificada, puesta aparte.
está para ayudar, está para escuchar, está para llevar un mensaje al mundo. Sí, claro que sí, porque para eso estamos, pero se tiene que estar viviendo aparte del mundo, no mezclarse con el mundo. Entonces la santificación de la iglesia, la santificación del cristiano es progresivo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, todo, porque todo tiene control Dios, ¿verdad? Ese es el Dios que yo creo y el Dios que tú crees. Tiene todo el control Dios. Bueno, pero todo lo que pasa en mi vida, ay, qué horrible lo que está pasando. Y a veces decimos, ay, voy a orar porque se ve que Dios se olvidó de mí. No, hermano, si Dios te está permitiendo que estés pasando por esa prueba, por esa dificultad, es para que te ayude a bien. ¿Tá? Pareciera que fuéramos masoquistas, pero no es masoquismo. Así trabaja Dios, así actúa Dios. El cristiano maduro, el cristiano que está bajo la voluntad de Dios, va a orar y va a decir, Padre, que se haga tu voluntad. Padre, que se haga tu voluntad. Todo cristiano, lo vemos en Jesucristo cuando antes subía a la cruz, de la ira de Dios, cuando sabía que venía la ira de Dios sobre él, iba a subir a aquella cruz, iba a ser puesto, iba a ser machacado allí con la ira de Dios. Él dijo, Padre, quita de mí esta copa, pero, Señor, que se haga tu voluntad, se haga tu voluntad. Pablo, cuando también estaba enfermo, dijo, Señor, tengo un aguijón en la carne, quítamelo. Y él dijo, bástate mi gracia, vas a vivir con ese aguijón hasta que mueras. Entonces, no es que el cristiano de hoy moderno, ¿verdad? Que si eres cristiano, ven a Cristo y se van a solucionar todos tus problemas. Ven a Cristo y vas a ser la persona más feliz porque no vas a tener problemas en el mundo, vas a tener victorias y victoria y prosperidad. Eso no es el evangelio, ¿verdad? Del bíblico. El evangelio del Señor dijo, todos los días tienes que cargar tu cruz y seguirme. Yo no he venido a traer paz y no he traído disensión. ¿Por qué disensión? ¿Por qué separación? Porque el cristiano tiene que estar separado del mundo. No puede estar unido, ¿verdad? Y van a haber conflictos, sí, van a haber peleas. ¿Por qué? Porque hay pecado. El pecado divide. Entonces el pecado, como odia el cristiano odia el pecado, se aparta, ¿verdad? Y las personas que aman el pecado lo abrazan, ¿verdad? Entonces por eso el cristiano hay división con el mundo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué el Padre nos eligió? Y no, mirá, para hacer plata, para tener un buen auto, para tener una buena casa, y bueno, y poder vivir la vida en paz y en tranquilidad. No, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que apuntamos los cristianos, ¿verdad? Mirar a Cristo, pero mirarlo, adorarlo, sí, pero tengo que estar en la imagen de Él. Tengo que llegar a cada día parecerme un poquito más a Cristo. Si no, no estoy cumpliendo lo que el Padre me eligió. El Padre me eligió para que yo sea conforme a la imagen de su Hijo. El mundo tiene que ver a este hombre y ver a Cristo en mi vida. Entonces, nuestra meta es ser igual que Cristo, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a estos también llamó, y a lo que llamó, a estos también justificó, y a lo que justificó, a estos también glorificó. Entonces los efesios demostraban, ¿verdad?, su amor a Dios y a los hermanos, y eran llamados verdaderos hijos de Dios. Estaban siendo, y Pablo estaba orando por ellos para que fueran llenos de sabiduría y de conocimiento de Dios, para que entendieran la palabra de Dios, para que se empaparan y estudiaran y se sometieran a este libro, ¿verdad?, para que ellos pudieran crecer, poder madurar. Primera de Juan, capítulo 3, estamos hablando del amor. Y bueno, Primera de Juan es nombrado el apóstol del amor. Vamos a leer algunos versículos. Tendríamos que leer todo el capítulo. Si ustedes tienen tiempo, después leanlo todo. Miren que habla del amor de Dios hacia nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque no conocen a Dios. Nosotros sí conocemos a Dios y conocemos ese amor que tuvo el Padre mandando a su Hijo
su Hijo, el amor que tuvo hacia mi vida, muriendo en aquella cruz, sufriendo, derramando su sangre bendita por mí. ¿Por qué sigues a Cristo y por qué eres fiel? Porque Él me amó a mí. ¿Por qué amas a Dios? Porque Él me amó primero. Y todo siempre Cristo, Cristo, Cristo es glorificado en mi vida, ¿verdad? Y mi boca siempre tiene que salir palabras alabando a Dios. ¿Por qué alabas tanto a Dios? Porque Él murió por mí. Ese tiene que ser mi impulso, mi afán de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Ningún hombre murió por mí, ninguna religión murió por mí, Él murió por mí. Y Él espera, Dios espera, el Padre espera que yo represente a mi Salvador aquí en la tierra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día vamos a estar en el cielo con Él y vamos a ser a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio tener conocer a ese Dios tan grande, maravilloso, que me amó tanto, y yo poderlo amar en esta tierra y representar a Dios en esta tierra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, se está preocupando, me tengo que limpiar, me tengo que sacar este pecado. Cierto que hoy hice mal, desobedecí la palabra de Dios, tengo que confesar este pecado, no lo puedo hacer más. Y ahí hay una lucha, ¿verdad? Se va purificando, se va limpiando el cristiano, así como Él es puro. La santificación, acuérdense que es progresiva. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, Dios, cuando uno acá en el mundo que vivimos, en este país hay una constitución. Cuando alguien viola la ley de la Constitución de la República del Uruguay, ¿qué se le llama? Un delincuente, ¿verdad? ¿Qué es un delincuente? Que es que no obedeció una ley o infringió una ley del gobierno. Bueno, nosotros, los cristianos, amamos la ley de Dios, pero también muchas veces, lamentablemente, caemos en desobediencia a la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos a un Padre que nos ama a través de Cristo, no porque nosotros somos algo, no porque nosotros hicimos algo, sino por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. El Padre mira a su Hijo y mira la sangre que Él vertió en la cruz, ese sacrificio que hizo el Hijo, el Padre quedó satisfecho, y cuando yo voy en el nombre del Hijo, el Padre mira al Hijo y me perdona. No me perdona por mi justicia, no me perdona porque yo soy el mejor cristiano o el más espiritual. No, hermanos, tenemos a un Dios grande, ¿tá? Y nosotros todos somos pecadores, ¿tá? No hay grandes hombres de Dios, hay un gran Dios y hombres pecadores salvados por gracia. Todos somos pecadores, no hay un supremo no, todos los hombres somos todos pecadores. Y Dios es el grande, ¿ah? Y gracias al sacrificio, al plan de Dios de salvación, de elegirnos, morir Cristo en la cruz, derramar su sangre, darnos el Espíritu Santo a nosotros, porque si no lo diera el Espíritu Santo, también nosotros no podríamos obedecer este libro. O sea, somos incapaces de agradar a Dios. Agradamos a Dios gracias a Él, porque Él hizo el plan. Él hace todo por mí. Él abre los caminos para que yo camine. Él me guía a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Él me santifica, ¿por qué? Porque obedezco su palabra. Él me salva, ¿por qué? Porque Cristo murió por mí. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nosotros no tenemos nada que merecer en esta salvación? Todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Entonces, y como todo es obra de Dios, nosotros amamos a Dios y amamos a los cristianos. Todo aquel que es nacido, estoy en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No dice, nunca más vamos a pecar. No, vamos a pecar, sí, vamos a pecar, como vimos, somos todos pecadores. Luchamos, disciplinamos nuestra vida contra el pecado. Disciplinamos a nuestros hijos contra el pecado. Estamos en una iglesia y se disciplina el pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que si no hay disciplina en mi vida,
no hay disciplina en mi casa, no hay disciplina en una congregación, no puede haber justicia de Dios, no hay amor de Dios, no hay, porque Dios actúa así y así es el amor de Dios. Entonces, y bueno, después pone el ejemplo de Caín, ¿verdad? Que era del maligno, que mató a su hermano, sino que nosotros no estamos para matar a los hermanos, ni para pisotearlos, ni para reírnos, ni para gritarle, estamos para ayudar. Vení, hermano, quiero ayudarte, escúchame, vengo a ayudarlo. Y para eso está la iglesia, para eso están los hermanos, la familia espiritual, para ayudarse mutuamente. Bien, seguimos, Efesios 1:18, seguimos en Efesios. Pablo estaba orando para que ellos puedan estar llenos de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Y en el versículo 18, Pablo sigue orando por la iglesia de Éfesos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Pablo oraba al Padre diciéndole que alumbrara los ojos del entendimiento de la iglesia de Éfeso. Y lo mismo tenemos que estar nosotros orando, ¿verdad? El Espíritu Santo que Dios, el Padre, me dio. ¿Y para qué me lo dio? Para ir corriendo y sacando demonios y para haciendo manifestaciones. No, hermano. El Espíritu Santo es para alumbrar nuestros ojos, para conocer la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. Entonces debemos estar separados como iglesia, como cristianos, para obedecer la palabra de Dios. Miren lo que dice Efesios, seguimos en Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Bueno, Pablo estaba hablando por eso. ¿Para qué? Para que sepamos la verdad. ¿Está? Y para que sepamos la verdad, para que nos enamoremos de este libro, lo amemos, lo cuidemos y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Cada uno de nosotros individualmente debe tener este libro viviendo en su vida. Yo tengo que vivir este libro. Dios, el Padre, me eligió para que yo viva este libro. Mi familia tiene que, yo como cabeza de hogar, tengo que enseñar este libro. ¿Para qué? Para que mi esposa y mis hijos vivan este libro. Si yo no enseño este libro, el mundo va a enseñar a través de las redes sociales, a través de la televisión, a mis hijos, a mi esposa. Mi familia no está fundada en la palabra de Dios. Entonces ahí es donde vienen los fracasos, ¿verdad?, de la familia. El fracaso individualmente del cristiano. ¿Qué es lo que tus ojos ven más? ¿Ven más palabra de Dios o ven más cosas del mundo? ¿Qué es lo que ansías tú como cristiano conocer? ¿Más a Dios o tener más dinero? Entonces, ven, hermanos, que la vida cristiana es práctica. Entonces, Pablo oraba, y también tiene que ser nuestra oración como cristiano, de que Dios abra nuestros ojos, nos haga entender más su palabra, ¿verdad? Y podamos vivir la palabra de Dios, y podamos enseñar la palabra de Dios. Y para eso estamos, hermanos. Dios el Padre nos eligió para obedecer la palabra de Dios. La Biblia nos muestra a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos muestra a través del Espíritu Santo de la Biblia? Bueno, miren lo que dice el versículo 18. La cual es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. Nos muestra la riqueza de la gloria de los santos. ¿Cuáles son esas riquezas y esas glorias de los santos? ¿Cuáles son? Bueno, la salvación por gracia. Somos coherederos con Cristo. Lo que le pertenece a Cristo me pertenece a mí. Tenemos un reino futuro junto a nuestro Señor y Salvador. Tenemos una nueva ciudad. Vamos a gobernar este mundo. Vamos a tener una nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Vamos a reinar con Él. Vamos a estar con Él por siempre, jamás, por toda la eternidad. ¿Qué más podemos pedir, hermano? ¿Qué más podemos pedir? Que tenemos salvación, tenemos vida eterna. Vamos a reinar. Todo lo que le pertenece a Cristo me va a pertenecer a mí en el futuro. Voy a estar con Dios. Voy a estar en la Nueva Jerusalén. No va a haber pecado, que es lo que cada cristiano anhela, ¿verdad? Que no haya pecado, para no ofender a mi Dios. Yo lo amo. Si amo a Dios, no lo quiero ofender. Pero lo ofendo. ¿Por qué? Porque vivo en este cuerpo y en un mundo pecaminoso y sucio. Pero en un futuro Dios me promete que no va a haber esa pecaminosidad, sino que va a haber santidad. ¿Por qué? Porque va a estar Cristo reinando. Entonces, debemos, hermanos,
pensar y mirar, no mirar lo que estoy pasando, ay, qué horrible, qué horrible. Sí, obviamente que hay que mirar lo que los sufrimientos que está pasando, pero si está pasando por un sufrimiento, es porque Dios lo está permitiendo para tu bien, para tu bien. Piensa en la gloria futura, piensa en conocer a Dios y todo lo que Dios te promete eterno, todo lo que Dios te promete es eterno. Entonces, dejemos de estar preocupándonos por el hombre, dejemos de estar preocupándonos por nosotros mismos y amarnos tanto a nosotros mismos y amemos a Dios, amemos a Dios. Entonces, versículo 19, ¿cuáles son esas riquezas que a través del Espíritu Santo la vamos a ver? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder? El poder es el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, recibirán poder, en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 8, recibirá el poder. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos de Cristo en este mundo. El Espíritu Santo nos da la fuerza para vivir la vida cristiana. Como vimos hoy, es todo obra de Dios, todo es obra de Él. Él es el que hace, por medio de Cristo y por medio de su Espíritu, que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Dependemos 100% de Dios. Nada es por nuestra fuerza, es todo por Dios. Gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos ver el pecado en mi vida y podemos confesarlo. Yo antes, cuando no tenía el Espíritu Santo, yo amaba el pecado, ¿verdad? Y acuérdense que el Espíritu Santo es el sello para entrar al cielo, ¿verdad? Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos el sello, no podemos entrar al cielo. Entonces, como dije hoy, ¿cuál es la marca que tú tienes para entrar al cielo? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Y bueno, es el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo en nuestra vida podemos entrar al cielo, pero el Espíritu Santo me hace aborrecer el pecado que yo amaba. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo voy a seguir viviendo en pecado, voy a seguir haciendo maldades, me voy a regocijar en el pecado, voy a seguir, por más cosas que haga en una iglesia o en un templo, o llámenlo en una religión, lo que ustedes quieran, pero si yo no tengo el Espíritu Santo, que lo recibo cuando me arrepiento de mi pecado, cuando creo en la obra de Cristo en el Evangelio, y pido a Dios que me salve porque soy un pecador, bueno, si yo no tengo el Espíritu Santo, no soy de Él. Entonces, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Seguimos en Efesios, capítulo 1, versículo 8. Está bueno porque, no sé si te han dado cuenta que hago preguntas y la misma Biblia la contesta a las preguntas, ¿verdad? Y esa es la idea de poder hacer preguntas al texto que estamos leyendo para que la Biblia me conteste. Para que la Biblia me conteste y no saliendo del tema. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Ven, hermanos? Gracias al Espíritu Santo que Cristo era el Espíritu Santo hecho carne, pero gracias al Espíritu Santo Cristo fue resucitado de los muertos, ¿verdad? Nosotros, gracias al Espíritu Santo que recibimos cuando nos arrepentimos y creímos en el Evangelio, Dios nos da vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma una de las partes fundamentales para la vida cristiana. El Padre, sí, el Hijo, sí, también, pero el Espíritu Santo también. Porque muchas veces en el mundo que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, se ha blasfemado tanto el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces quiero enfatizar y ver cuál es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida eterna, va a ser aquel que nos resucite de entre los muertos, ¿verdad? Así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros vamos a ser resucitados por el Espíritu Santo. Y bueno, Colosenses capítulo 1, estamos hablando del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, versículo 29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Por qué Pablo llegó a la meta? Porque tenía el Espíritu Santo.
¿por qué tal hermano tantos años fue fiel y llegó a la meta? Porque tenía el Espíritu Santo. Tener la evidencia del Espíritu Santo es la fidelidad hacia Dios, ¿verdad? Entonces, debemos mirar el Espíritu Santo, es aquel poder que Dios nos da para poder vivir la vida cristiana, para poder entender la palabra de Dios, para poder confesar los pecados, para poder orar de acuerdo al Espíritu Santo. Porque no es orar, decir, bueno, hoy hermano, vamos a orar porque quiero que se me vaya tal enfermedad, o vamos a orar porque quiero más dinero, o quiero cambiar de auto, o quiero... Hermanos, debemos orar de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia. Padre, como dijo el Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad. Claro que Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte todas las cosas, pero todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso siempre el cristiano está sometido a la voluntad de Dios y está pidiendo en base a la voluntad de Dios. ¿Está? ¿Por qué pide así? Porque tiene el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice así, y aquel que es poderoso. ¿Quién es poderoso? El Espíritu Santo. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y es el que opera en mí para yo poder vivir la vida cristiana. Pablo no oró para que el poder de Dios fuera dado a los creyentes de Éfeso, sino oró para que fueran conscientes de que tienen ese poder. Y nosotros hoy en día tenemos que ser conscientes que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder lo tenemos nosotros en nuestra vida, y tenemos que avivar ese espíritu que tenemos adentro, cuidarlo, protegerlo. ¿Cómo? Dándole palabra a Dios, estudiando la Escritura, fortaleciendo el espíritu que está dentro de nosotros. Miren lo que dice la última parte de Efesios capítulo 3, versículo 20. Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Gracias a ese poder, al Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos caminar con Dios. Podemos ser un hombre de Dios. Y podemos vivir bajo la voluntad del Padre, por el Espíritu. Efesios 1:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, Efesios 1:20, estaba en capítulo 3. Efesios 1:20, lo cual operó en Cristo, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Resucitando de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, y sobre todo principado, o sea, el poder del Espíritu Santo obró en Cristo, ¿verdad? Resucitando de los muertos, sentándole a la diestra de Dios en lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío. Tiene todo el poder de Jesucristo, nuestro Salvador, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Salvador que tú tienes y que yo tengo, ¿verdad? Y bueno, podemos dudar, podemos decir, ¡ay, qué horrible! No, hermanos, tenemos a un Padre poderoso, tenemos al Hijo que está sentado a la diestra del Padre, que tiene todo el señorío, todo el principado, tiene toda la autoridad, tiene todo bajo dominio de Él. Jesús, el Salvador, aquel que murió en la cruz, aquel que el mundo lo mire y se ríe, bueno, ese Jesús tiene todo el poder, tiene todo el señorío. Ni la muerte lo paró, hermanos. Entonces, miremos y conozcamos al Dios que tenemos. Dejemos de mirar las religiones y mirar hombres, y apreciemos el Dios, enamorémonos de Dios. Miremos al Salvador que tenemos. No tenemos a un pobre hombre que murió en la cruz, tenemos un Dios que tiene el dominio de todo, y gracias a Cristo todo subsiste gracias a Él. Entonces, no nos hemos dado cuenta, hermano, a veces de que el Dios que tenemos. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras para conocerlo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice Dios en el Antiguo Testamento. Las iglesias de hoy en día se dividen, se cierran. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Conocen la religión, conocen yo sé que yo soy salvo, y se quedan ahí. La vida del cristiano no es simplemente yo sé que soy salvo,
sino que se enamora de Dios y busca a Dios y pelea por Dios y contiende ardientemente por Dios, porque lo ama a Dios. Entonces debemos mirar a Dios y enamorarnos de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Es lindo, tan lindo empezar a conocer a Dios, yo soy un niño espiritual, ¿verdad? Donde quiero crecer. Y qué lindo, ¿verdad? Tener esa ansia de crecer, madurar en la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas. Bueno, la Biblia dice que todas las cosas están sujetas a él. Todas las cosas. Él es el que tiene el dominio. Entonces debemos confiar en Dios. Debemos ser cristianos fundados en la palabra de Dios, creyéndole a Dios. Una cosa es decir, sí, yo sé que soy salvo y vivo mi vida, decir, con temores, con rencor, que no, estoy en un barco, ¿han visto una película cuando el barco está en la tormenta y viene la ola y lo tira para allá, y viene otra ola y lo tira para allá? Y así muchas veces es la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene un buen fundamento y no conoce a Dios. Si tú conoces a Dios, tú vas a estar parado firme en el fundamento en Jesucristo. Es el que tiene todo su poder, el que tiene dominio sobre todas las cosas. Ese es tu Salvador y mi Salvador. Conozcamos a Dios. Efesios 1:22. Seguimos adelante y creo que vamos a terminar hoy el capítulo 1 si Dios quiere. Sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, gloria a Dios por el Salvador que tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios que tenemos un Salvador que tiene todo el control sobre todas las cosas. Y gloria a Dios que la cabeza de la iglesia, lo dice la palabra de Dios, es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses, si tiene alguna duda, vamos a apoyar este versículo con otro versículo, ¿verdad? No con mi pensamiento. Colosenses, y si tienen alguna duda de que Cristo no es la cabeza, lean Colosenses. Colosenses se enfoca a eso. Cristo es la cabeza de la iglesia. Todos somos iguales, todos somos pecadores, como vimos hoy, salvados por gracia. No hay un ser superior ni un hombre superior, solamente es Cristo la cabeza y todo el cuerpo está sometido a Cristo, todo sometido a la palabra de Dios. Cuando hay un miembro que no se somete a la palabra de Dios, está enfermo, está en pecado, ¿verdad? Y el cuerpo, el otro, lo tiene que ayudar para que ese miembro se someta a Cristo, Entonces, Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién tiene la preeminencia en todo? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, debemos mirar a Cristo. Miramos a Cristo, someternos a Cristo, amar a Cristo, orar en el nombre de Cristo al Padre. Todo es Cristo. Cristo tiene el poder, tiene el control, es la cabeza de la iglesia. Todo es Cristo. Entonces, nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza estamos que el cristiano está esperando que Cristo venga a buscarlo. Ven, siempre terminamos mirando a Cristo. Entonces, nosotros los humanos somos reemplazables, ¿verdad? Porque yo hoy estoy acá predicando, pero mañana puede venir otro. Y Dios va a traer a otro y va a predicar otro, ¿verdad? No somos indispensables donde estamos. Dios saca y pone a su voluntad, ¿verdad? Bueno, tú ya cumpliste este ministerio, te voy a llevar a otro ministerio, ¿verdad? Y voy a traer a otro. Y es así la vida cristiana. Nadie es indispensable en un lugar, pero Cristo es indispensable en la iglesia como cabeza. Cristo tiene que ser mi autoridad en mi casa. Cristo tiene que ser la autoridad en mi vida. Siempre es Cristo, si somos cristianos, ¿verdad? Siempre Cristo es el que tiene la preeminencia, es la autoridad absoluta de mi vida, de mi hogar, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es Cristo, siempre es Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él
Él dio su vida y Él es la cabeza de la iglesia porque Él dio su vida, Él la compró con su sangre. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez, ¿a quién debemos mirar? ¿A quién debemos seguir? ¿A quién debemos estudiar y imitarlo? A Cristo, porque Él es la cabeza. Él es el que tiene la preeminencia en todo, en la vida del cristiano. Efesios capítulo 5, versículo 23 al 24a. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es su Salvador. ¿Por qué nosotros seguimos a Cristo? Porque Él murió por mí. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿a quién tiene que estar sujeta la iglesia? A Cristo, a Cristo. Entonces, hermanos, dejemos muchas veces de seguir a hombres y seguir religiones y sectas y seguir mi pensamiento, sigamos a Cristo, seamos bíblicos. Estamos para representar a Cristo. Estamos, cada vez que hablamos a una persona, yo no le vengo y le voy a decir, vengo de parte de tal religión, yo soy de tal religión y vengo, no, yo soy cristiano, salvado por gracia. Dios, vengo a traerle un mensaje de parte de Dios, arrepiéntase y crean en el Evangelio. Eso fue el mensaje que hicieron los antiguos primeros cristianos que habían. Miren lo que Juan el Bautista, cuando Jesucristo empezó su ministerio, él no empezó a decir, ¿quieren aceptarme en su corazón? Acá estoy, miren, ¿me pueden aceptar? Acá estoy. No, Jesús fue bien claro, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Los apóstoles cuando salieron a predicar al mundo, ¿qué fueron a decir? Pedro cuando predicó en Pentecostés, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien quiere pasar adelante y levantar su mano y decirle, Cristo entra en mi corazón? No. Pedro predicó, habló de Jesús, habló del Evangelio, de la obra de la cruz, y se convirtieron más de 3.000 personas. ¿Por qué? Porque daban el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje del Evangelio. Muchas veces, hoy en día, no se convierten las personas porque nosotros, los predicadores, no estamos predicando lo que tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque no conocemos a Jesús. Cuando tenemos una vaga idea de Jesús, no estamos enamorados de Jesús. Estamos muchas veces enamorados de las almas y de las personas, pero no de Jesús. Claro que tenemos que cuidar las almas, porque para eso estamos. Claro que tenemos que escuchar las almas, porque para eso estamos, para ayudarlas. Pero nuestra principal mirada tiene que ser en Jesús y actuar como Jesús actuó en la tierra. Entonces, ¿cuál es tu cabeza? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es aquel que tú estás enamorado? ¿Estás enamorado de un hombre o estás enamorado de Dios? ¿Estás enamorado puede ser de un hijo, de tu esposa? ¿Está perfecto que te enamores de tu esposa? Claro que tenés que enamorar a tu esposa y amarla a tu esposa. Pero acuérdense que el primer amor es Cristo. Cristo siempre tiene la preeminencia en nuestra vida. Él tiene que ser adorado. Él tiene que ser honrado. Donde estemos. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16. Dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. ¿Para qué estudiamos la Escritura? Para perfeccionarnos, para ayudarnos, para proteger al cuerpo de Cristo. Somos de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la idea de un cuerpo del cuerpo de Cristo? Llegar a ser igual que la cabeza. Simplemente eso. Llegar a ser igual que Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto. ¿Cuándo uno es perfeccionado? Cuando imitamos a Jesús. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, no somos niños para andar peleando, para andar con berrinches. ¿Y por qué, padre? ¿Y por qué este? ¿Y por qué aquello?
porque Dios lo quiere. ¿Ah? Entonces vemos muchas veces al cristianismo, ¿verdad? Aquellos que son bebés, no han crecido en la fe, y bueno, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Que necesito crecer y madurar, pero lamentablemente la iglesia se han llenado tipo jardín de infantes, de niños, y no hay gente madura, donde hay un problema y abra la palabra de Dios y diga, vamos a abrir lo que dice Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a abrir lo que dice la Biblia? ¿Por qué vamos a abrir la Biblia? Porque yo tengo que obedecer a Cristo, porque Cristo tiene la preeminencia. Vamos a actuar de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Cómo tengo que actuar? Las decisiones que tengo que tomar en mi vida, ¿las tengo que tomar de acuerdo en base de al hombre o el pensamiento de otro? No, tengo que actuarla de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que imitar a Cristo. Y esa es la idea. Mi familia, hay un problema. ¿Cómo lo voy a solucionar? Como dice la Biblia. No, pero no es la manera de hacerlo así. Tenemos que hacerlo así, así, porque mi sentimiento, yo pienso, yo creo. No, mi querido hermano y mi querida hermana. Está la palabra de Dios que me dice cómo tengo que actuar yo. Yo no puedo cambiar la palabra de Dios, porque si yo cambio la palabra de Dios es pecado. Y no soluciono mis problemas en base a lo que dice la Biblia, lo estoy solucionando como lo soluciona el mundo. Y yo no puedo amar el mundo. Yo tengo que estar apartado, no tengo que tomar la misma práctica que hace el mundo. Bien, tenemos que madurar, tenemos que crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a venir hombres con estratagemas para engañarnos, con astucia de artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Qué tengo que seguir yo? La verdad, el amor. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan cómo era el amor? ¿Se acuerdan que hablamos del amor? Que el amor, sí, es cuidar, es escucharnos, es protegernos, es sustentarnos, proveer, pero también el amor viene con disciplina, porque el Padre, el que ama, disciplina. Nosotros nos amamos y nos disciplinamos a nosotros mismos, a nuestros hijos y en la congregación. Tiene que haber disciplina. Si no hay disciplina, no han conocido el amor de Dios, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su conocimiento para ir edificándose en amor. Nosotros tenemos que ir edificándonos en amor, creciendo, disciplinándonos. Nosotros, nuestra familia, nuestra congregación, disciplinándonos ¿para qué? Para crecer en amor en Cristo y crecer en amor con los hermanos. Entonces, después tenemos Corintios capítulo 12, habla también de lo que es los miembros de Cristo, cómo tienen que actuar, que ningún miembro es más que otro miembro, que la mano no le puede decir, 1 Corintios, vamos a mirarlo, 1 Corintios 12, la mano no le puede decir al pie, no sirve para nada, el pie no le puede decir a la mano, andate, porque no te preciso. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En 1 Corintios 12, versículo 12, y vamos a leer un versículo, porque así como el cuerpo es uno, nuestro cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Pablo es hace muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos ejemplos prácticos para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Entonces, tenemos muchos miembros, tenemos un cuerpo y muchos miembros, ¿verdad? Así también es el cuerpo de Cristo. Porque, o sea, así es una iglesia, así es el cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, tenemos todo el mismo Espíritu Santo, todos. La Biblia dice que todos tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu. Nadie tiene doble porción del Espíritu, o aquel es más gordo del Espíritu, aquel es más flaco. No, tenemos todo el mismo Espíritu. Lo único que se refleja es el alimento que tú le das al Espíritu, ¿verdad? Pero todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Bueno, acá dice judío, esclavo, libre, todo nos dio a beber en el mismo Espíritu. Versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No puede póngale que mi cuerpo diga, bueno, yo necesito la mano nomás, y la mano hace todo. No, necesito los pies, necesito el tronco, necesito las piernas para trasladarme,
para estar parado necesito los pies, si no me caigo, ¿verdad? Y es lo mismo en la iglesia. Todos dependemos del cuerpo, del hermano. Yo dependo de aquel hermano. No es que, bueno, si bueno, tenemos 20 predicadores. Pero bueno, gloria a Dios, 20 predicadores. Pero no tenemos gente que limpie, no tenemos gente que sirva, no tenemos gente que tenga otros dones diferentes, ¿verdad? En el servicio, como dije, en la limpieza, en la puerta, bueno, diferentes cosas, ¿verdad? Que hacen en el cuerpo de Cristo cada uno. Entonces, no podemos decir, apuntamos a ser todos predicadores. Y no importa si no hay más nadie, ¿verdad? Si no hay maestro, no hay maestra, no interesa eso. No hay evangelistas, no interesa. No interesa. A mí lo que me interesa es que hagan predicadores. Es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos somos importantes. ¿Por qué somos todos importantes dentro del cuerpo de Cristo? Porque Cristo murió por ese hermano que limpia. Cristo murió por ese hermano que evangeliza. Cristo murió por ese hermano que está en la puerta para recibir y hablarle y sentar a los hermanos. Cristo murió por todos. No murió por uno, murió por todos. Todos somos importantes para Dios. Entonces, nosotros tenemos que vernos como hermanos todos importantes. Somos todos importantes. No podemos decir a un hermano, no son necesarios acá, andate, porque yo acá no te preciso, yo soy autosuficiente. No, hermano, porque Cristo murió por él. Y si Cristo lo puso ahí, es porque Cristo quiere que esté ahí. ¿Quién soy yo para decir, Cristo, vos te equivocaste, que se vaya? No me sirve. Estoy sacando a Cristo del trono y poniéndome yo en el trono, ¿verdad? Diciendo yo soy la autoridad y yo soy el que mando. El que manda en un cuerpo es Cristo. En el cuerpo de Cristo la iglesia es Cristo. Y en mi vida tiene que ser Cristo, en mi familia tiene que ser Cristo. Entonces, dejemos de mirar, ¿verdad?, las cosas como a mi parecer o a mis sentimientos, y miremos como mira Cristo a su iglesia. Él murió por su iglesia, Él murió por mí, murió por ti. ¿Para qué? Para que nosotros seamos representantes de Cristo. ¿Cómo somos representantes de Cristo? Viviendo igual que Cristo, pensando igual que Cristo, hablando igual que Cristo, actuando igual que Cristo. Él es nuestro ejemplo. No hay hombres para nosotros como ejemplo, sino Cristo es nuestro ejemplo. Entonces debemos estar siempre mirando a nuestro Salvador Jesucristo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Como quién? Como Él quiso. ¿Quién puso los miembros del cuerpo dentro de la iglesia? Cristo. No fui yo ni mis pensamientos. Cristo puso cada miembro en cada parte. Cristo me hizo a mí, puso mi mano acá. Yo no puedo decir, Cristo, ¿por qué pusiste la mano acá y no la pusiste arriba de la cabeza acá? No, si Cristo la puso ahí es porque Cristo quiso. Yo tengo que someterme a la voluntad de Cristo. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos los miembros, manos, brazos, piernas, todos juntos somos un cuerpo. No puede estar la mitad del cuerpo para un lado y la otra mitad para el otro, porque ahí no somos un cuerpo, ahí es un cuerpo dividido, partido a la mitad. Entonces, acá dice que el ojo no le puede decir a la mano no eres necesaria, y lo que estaba explicando ahora recién, ¿no? No hay un miembro mejor que el otro, somos todos iguales, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Todos nos sometemos a Cristo. En conclusión, hermanos, vamos a ir cerrando. Vimos que todo, en el capítulo 1, ¿verdad? Vimos que todo el plan de la predestinación y elección fue planeado por el Padre. Antes de la fundación del mundo, planearon, es como, ¿se acuerdan que hicimos el ejemplo que cuando una madre y un padre y el hijo están haciendo la casa ahí, edificando, ¿para qué va a quedar la casa? Para el hijo. ¿Tá? Lo mismo hizo el Padre, el Espíritu y el Hijo. Hicieron este mundo, hicieron todo el universo, ¿para quién? Para el Hijo, para darle la gloria al Hijo. Todo le entregó el Padre al Hijo, todo el poder, toda la gloria, todo al Hijo. ¿Tá? El Hijo del Señor Jesucristo paga el precio de nuestra redención, muriendo en la cruz, ¿verdad? Él es nuestro dueño, como vimos, Él es la cabeza, Él es el que es nuestro Señor,
supremo. A Él no tenemos que someter. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí. Y es el dueño de todo, es el dueño hasta del infierno, es el dueño de la muerte y de la vida, es el dueño del universo. Entonces no podemos, como dije hoy, someternos, ¿verdad?, a pensamientos de hombres y a costumbres de hombres. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Él tiene la preeminencia. Y el Espíritu Santo que nos dio Dios es el que nos guía a vivir la vida cristiana, nos da el poder, la sabiduría para poder vivir la vida cristiana, porque si no tenemos el Espíritu Santo no podemos hacer nada para Dios. Es todo obra de Dios. Nosotros muchas veces, y los predicadores nos enseñoreamos, ¿verdad? Decir, mírenme a mí, yo acá, predicando tantos años, yo tengo tanta teología, tanto estudio, mírenme a mí que mi testimonio, y mírenme a mí los años que llevo. Hermano, si tú estás ahí y yo estoy aquí, es por la gracia de Dios, y es porque tienes el Espíritu Santo, y es porque Cristo murió por ti, y porque el Padre te eligió, no es por nada que tú hiciste. Todo es obra de Dios, todo es por gracia. Nadie tiene algo porque Él es superior. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Superior a los demás. Somos todos iguales, miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, y estamos todos para servir a Cristo. No nos engañemos y de pensarnos que somos superiores a los demás, porque todos somos pecadores, salvados por gracia. No, acuérdense siempre de esto, que no hay hombres, grandes hombres de Dios, sino hay hombres pecadores adorando a un Dios grande. Somos todos pecadores, todos fallamos, todos somos falibles, todos adoramos a un Dios infalible. Él es el que tiene el poder y el señorío y la sabiduría. Yo simplemente lo que hago lo que Él me manda. Soy un siervo inútil, dice la palabra de Dios, porque hago simplemente lo que Él me manda. No hago más de lo que mi capacidad o lo que yo sé. No, hermanos, somos inútiles. Gracias a Dios podemos servir. Gracias a Cristo que murió en la cruz, derramó su sangre, yo tengo la salvación. Gracias al Espíritu Santo que está en mi vida, yo puedo servir, conocer la Biblia y vivir una vida agradable a Dios. Vamos a orar. Agradecido Padre Celestial por este tiempo, Señor Dios, y adorarte y bendecirte al ver, Señor Dios, que todo es por ti, Señor amado. Nada es por voluntad de hombre, ni fuerza de hombre, ni mi pensamiento, sino todo es obra tuya, Padre. Todo obra es de ti, Señor Dios, para que yo pueda vivir esta vida y pueda servirte, Señor. Y lo que me queda es humillarme, pedirte perdón. Perdono, Dios, por ser tan débil, tan frágil. Perdono, Dios, por ser tan niño, Dios. Quiero conocerte más, quiero crecer, quiero madurar. Padre, quiero amarte más, amar más a mis hermanos. Padre amado, para reflejar el amor de Cristo en mi vida y que tú seas glorificado. Señor, mi deseo es glorificarte a ti, solo a ti, y servirte a ti. Tú mereces la honra, tú mereces la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.